Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Nadie ni siquiera se había imaginado que esta ciudad sería juzgada. Sin embargo, para el momento de la puesta del sol, Babilonia no es otra cosa sino humo y cenizas, solamente ruinas. Y cuando se pase la noticia, el mundo quedará sorprendido y luego comienza a lamentarse. Todo el mundo llorará cuando Babilonia sea destruida. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Acabamos de leer una amonestación ominosa de la que oiremos en nuestro estudio bíblico de hoy en el libro de Apocalipsis. Mi nombre es Heyel Ortiz y me alegro de que usted se haya unido a nosotros hoy mientras nuestro maestro Samuel Montoya empieza por los últimos días de la gran tribulación en Apocalipsis capítulo 18, versículos 9 en adelante, empezando con el juicio de Babilonia. Es un estudio poderoso y predice algunos días muy oscuros y aterradores que han de venir. Pienso que todos tendremos interés en aprender más acerca de eso. Por eso, iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, te damos gracias que podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que la verdad de tu palabra penetre nuestros corazones y no solamente los nuestros, sino de todo aquel que escucha el programa. Que muchos vengan a la fe en Jesucristo por la enseñanza de tu palabra hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 18, en el cual vemos el juicio de Dios contra Babilonia económica, comercial y política. En realidad, este es el lugar que el anticristo llamará su capital. Creemos que el falso profeta tenía su sede central, por así decirlo, en la ciudad de Jerusalén, donde él había colocado la imagen del anticristo. Y ahora sobre el río Éufrates, donde comenzó la civilización, es decir, la civilización aparte de Dios, donde se edificó la Torre de Babel, Babilonia llegó a ser una gran ciudad, y esas grandes ciudades se esparcieron por todo el mundo. Ahora esta gran ciudad, al final del pequeño día del hombre sobre esta tierra, llegará a su fin. Vimos en nuestro programa anterior que este juicio repentino que viene sobre esta ciudad destruye a la gran ciudad de Babilonia, esta ciudad que había sido reedificada y que era el centro mismo para todo. Ahora, en los versículos 9 y 10 de este capítulo 18 de Apocalipsis, podemos ver la angustia del mundo a causa del juicio en Babilonia. Leamos entonces los versículos 9 y 10. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. En esta época de la cual se está hablando aquí, Babilonia dominará y gobernará el mundo. Esta ciudad tendrá la primera dictadura total, es decir que el anticristo será un dictador mundial y el mundo llegará a ser un lugar terrible. En aquel día, todo estará centrado alrededor de Babilonia. El mercado de valores se leerá desde Babilonia, no de la ciudad de Nueva York. Babilonia será la que establecerá las nuevas modas, no será París. Para que una obra teatral tenga éxito, tendrá que hacerlo en Babilonia, no en Londres. Y todo en esta ciudad es en rebelión contra el Dios Todopoderoso y está centrada en el anticristo. Nadie, ni siquiera se había imaginado que esta ciudad sería juzgada. Sin embargo, para el momento de la puesta del sol, Babilonia no es otra cosa sino humo y cenizas. Solamente ruinas. Y cuando se pase la noticia, el mundo quedará sorprendido. Y luego comienzan a lamentarse. Todo el mundo llorará cuando Babilonia sea destruida. Si usted se encuentra en ese instante en la luna, tendría que bajarle el volumen a sus audífonos, porque el ruido de los lamentos será tan grande. Ahora, en el capítulo 17, vimos que los reyes de la tierra aborrecían a la Babilonia religiosa
y el anticristo se libró de ella para que él pudiera ser adorado, porque no quería ninguna clase de competencia en esa área de la religión. Y todos la destruyeron. Pero aquí en el capítulo 18 vemos que los reyes de la tierra amaban mucho a la Babilonia comercial porque gracias a ella aumentaban sus tesoros particulares. En realidad aquí se le llama fornicación, y uno no puede usar una mejor palabra que esta. Y aquellos que hacen presiones sobre los gobiernos, lo que llamamos cabildeo, estarán en Babilonia y no en las grandes capitales. Ellos estaban representando a todas las grandes compañías comerciales y las grandes corporaciones del mundo. Allí también se encontraban los sindicatos y todas las organizaciones mundiales de la época. Esta es una alianza impía de la política y de los grandes negocios. Y ellos abandonan a Babilonia como ratas cuando se hunde un barco. Su llanto es a la vez patético y despreciable. La elogian con panegíricos líricos de alabanza, pero también hay una desesperación en su angustia. Se maravillan al ver la destrucción de aquello que era su seguridad, y el juicio vino en el tiempo de una hora. Y esto nos hace pensar en lo devastador de una explosión atómica. Este cuadro que tenemos aquí es algo verdaderamente terrible, y es la conflagración final y el juicio catastrófico que traerá a Cristo a la tierra para establecer su reino. Veamos ahora lo que nos dice esta sección. Para tener una idea mejor de cómo esto afecta a la humanidad, leamos los versículos 11 hasta la primera parte del versículo 17 de este capítulo 18 de Apocalipsis, que nos dice: «Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas». Ahora, al leer estos versículos, uno siente como que estuviera andando por la calle principal de algunas grandes ciudades de nuestro tiempo, como que estuviera en el centro comercial mirando a las vidrieras donde se presentan todos estos artículos a la venta, estas vidrieras donde se despliega todo lo que el hombre puede comprar. Estos son productos de una sociedad acomodada, y lo interesante de todo esto es que estas cosas estaban al alcance de la mano en el Imperio Romano en la época de Juan. Todo lo que se menciona aquí es un artículo de lujo. Babilonia hará de estos artículos de lujo artículos de primera necesidad, según lo que consideramos hoy como artículos de primera necesidad. Hace ya varios años se publicó un artículo sobre la época cuando fueron presentadas por primera vez las bañeras. ¿Y sabe usted, amigo oyente, quiénes eran los que se oponían más que ninguna otra persona? Eran los médicos. Ellos decían que si uno se bañaba en una bañera, iba a cortar su vida, y si lo hacía una vez a la semana o una vez al mes, bueno, eso era lo suficiente. Y la bañera era un lujo que uno no podía adquirir. Bueno, hoy si usted va a cualquier hotel, lo primero que hace es mirar si tienen bañera. Y no solo eso, sino que busca si tienen ducha también, y por lo general tienen las dos cosas. O sea que vivimos en una época cuando aquello que nosotros llamamos cosas de primera necesidad son en realidad lujos. Amigo oyente, aquí no puede uno encontrar un vestido de algodón o pantalones para el trabajo en esta lista. Veamos estas cosas y analicémoslas separadamente. En el versículo 11 de este capítulo 18 de Apocalipsis leemos: «Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías». Esta gente, por cierto, que estaba experimentando una gran depresión aquí. Nadie compraba más su mercadería o su carga. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas.
Amigo oyente, aquí estamos en la joyería. Cuando salimos de la joyería, vamos al departamento de ropas para damas, y dice de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata. Y de allí pasamos al departamento de regalos, dice de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y de allí pasamos al departamento de especias y artículos de tocador. Leemos y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano. Como usted puede apreciar, amigo oyente, ellos tenían muchos desodorantes en ese día, como esa clase que dura 24 horas que vemos en la televisión, y aquí lo tenemos todo. De allí pasamos al departamento donde se venden licores y confituras. Dice vino, aceite, flor de harina, trigo. Esta es la comida de los ricos. En aquel entonces, la cebada era la comida de los pobres. Y esto que se menciona aquí era lo que comían los ricos. Ellos hacían honor a la glotonería en aquel día. Ellos la estaban pasando muy bien hasta cuando cayó Babilonia. Y ahora entramos al departamento de las carnes, donde uno puede comprar su filet mignon y también donde puede comprar la carne de oveja, porque aquí dice que había bestias, ovejas. La mercadería cubre todo aspecto de los negocios. Estos son artículos para una sociedad que acostumbraba a vivir bien, y esas son las cosas del universo material. Hasta los hombres eran comprados y vendidos, hasta su propia alma. Amigo oyente, hoy estamos apreciando esto más y más, donde grandes compañías tienen a sus órdenes gran cantidad de personas que verdaderamente se sienten atadas como si fueran esclavos. Y hoy hay muchas mujeres que venden sus almas y por cierto que obtienen un buen precio por ella. Los artículos son artículos para una sociedad que ha estado viviendo muy bien. Y no solo eso, se nos dice también que comerciaban en caballos y carros y esclavos y almas de hombres. Ahora, el versículo 15 de este capítulo 18 de Apocalipsis nos dice: los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Y luego vemos al principio del versículo 16 que esta gente lloraba mucho diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad! Este es un verdadero lamento. Los mercaderes de la tierra están frente a sus pantallas de televisión y se lamentan porque en una hora ha sido destruida esa gran ciudad. Hemos podido encontrar un paralelo a esto en el Antiguo Testamento. ¿Cree usted que hay algo parecido a esto que corresponda con esto en el pasado? Bueno, creemos que sí. Ezequiel predijo el juicio de Tiro, la capital de los fenicios. Tiro era para el mundo antiguo lo que es la ciudad de Nueva York hoy y lo que será Babilonia en el futuro. Usted puede leer los capítulos 26 y 27 de Ezequiel. Bien, volviendo ahora a Apocalipsis, leamos la segunda parte del versículo 17 y leamos hasta el versículo 19. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora ha sido desolada. La tercera delegación de aquellos que se lamentan son aquellas personas que tenían a su cargo el transporte público. Ellos se habían enriquecido transportando mercadería a Babilonia de la misma manera en que hicieron los fenicios en el mundo antiguo. Pero ahora ya no hay más negocio. Se lamentan a causa de su gran depresión. Todo se fue en humo en un instante. Ellos, como los demás, se maravillan ante la destrucción repentina. Ahora, todo esto tiene una aplicación para nosotros. ¿Cómo vemos el lujo de este mundo? ¿Lo vemos como lo que es en realidad? Hablamos mucho hoy en cuanto a la espiritualidad y a las cosas espirituales. Y aún así, en las organizaciones cristianas existe un gran celo en lograr que la gente dé financieramente, especialmente cuando se acercan a los ricos y tratan que esa gente dé de sus riquezas. En cierta ocasión, algunas personas ricas amenazaron a la organización a través de la Biblia, diciendo que no les apoyarían si no hacían ciertas cosas. Pero, amigo oyente, eso no evitó que siguiéramos el camino que ya habíamos establecido. Ya hemos prestado demasiada atención a este mundo hoy.
Es algo que está pasando, y las cosas que uno ve que tienen al alcance de su mano están pasando también. Usted recuerda que un discípulo le dijo al Señor Jesucristo, refiriéndose a los edificios de la ciudad, «Mira, qué edificios». El Señor Jesucristo le dijo, «¿Los ves? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Y eso fue cumplido literalmente. Y en el mundo en que usted y yo vivimos, amigo oyente, estas grandes ciudades que habitamos, de muchas maneras son maravillosas y disfrutamos viviendo en ellas. Pero es algo que está pasando, es algo pasajero. Dios va a juzgar este lugar. Pero la pregunta que hacemos es esta: ¿quebrantará su corazón si usted ve las cosas de este mundo desaparecer en el humo? ¿O está su corazón hoy en el cielo, establecido en Cristo? Eso, amigo oyente, hace mucha diferencia. Y llegamos ahora a otra sección de este capítulo 18 de Apocalipsis. Tenemos aquí la anticipación del gozo en el cielo a causa del juicio de Babilonia. Eso lo comprenden los versículos 20 al 24. Leamos el versículo 20 ahora. «Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella». Usted puede apreciar, amigo oyente, que el punto de vista del cielo es completamente diferente. Aquí no hay ninguna marcha fúnebre, sino que es una celebración de un evento anticipado. Los santos habían orado por eso. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento lo predijeron y ahora se ha cumplido. Y por tanto hay gozo porque Dios ha eximido de culpa o de carga su nombre, y el juicio ha venido sobre estas cosas. ¿Cuál es, amigo oyente, el punto o el objeto al cual está asido su corazón? Esto va a ser de mucha diferencia en aquel día, porque usted o va a estar con aquellos que están llorando y lamentándose, o va a estar con aquellos que se van a regocijar. Y ahora el versículo 21 de este capítulo 18 de Apocalipsis dice, «Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada». Aún el cielo señala lo violento y la forma repentina y compleja de la aniquilación de Babilonia. Es como cuando se arroja ruidosamente una roca al agua y luego desaparece debajo de la superficie. Así será la caída de Babilonia al final. Este mundo en el cual usted y yo estamos viviendo, amigo oyente, va a ser juzgado. Y aquí tenemos el relato de esto. La primera parte del versículo 22 nos dice, «Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti». Amigo oyente, esta música de rock ya va a pasar de moda entonces, y le damos gracias a Dios por eso. Si no se destruye a Babilonia por ninguna otra razón que la de librarse de esto, entonces decimos que se lleve a cabo esta acción. El versículo 22 concluye diciendo, «Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti». Todas las fábricas habrán cerrado sus puertas. Y continúa el versículo 23 diciendo, «Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones». Ya no habrá más matrimonios aquí. Eso ya se habrá acabado. En la última parte de este versículo 23 se habla de las hechicerías. Y en nuestros días se está aumentando este asunto de las hechicerías, de la magia, de lo mágico, y de este asunto de los demonios y el satanismo. Y esto aumentará cada vez al acercarnos al fin de las edades. Y esto será aquello que va a engañar y a enceguecer a la gente de la misma manera en que muchos están siendo engañados por esto hoy. Ven todo esto como una gran representación, ven las cosas físicas y comienzan a juzgar la obra espiritual por el tamaño de la iglesia, de los edificios y de si está al día o no. Y después de todo, amigo oyente, esa es la peor manera de juzgar una obra espiritual. Ahora, la música popular llega a su fin en Babilonia. El jazz, el rock and roll, todo esto cesa en la destrucción. La música clásica también llegará a silenciarse. Las artesanías que se habían prostituido al servicio del anticristo llegarán a su fin. Se detendrán las grandes maquinarias de las fábricas. Se apagarán las luces de lugares como Broadway y Hollywood.
Y es interesante notar que al principio de todas estas cosas, como se informa en el libro de Génesis, la vida social, la vida de la familia, todo esto concluirá. Los hombres de las grandes empresas desaparecerán. Esta ciudad ha engañado al mundo con la adoración del anticristo. Este fue ese gran engaño. Y en el versículo 24 leemos, «Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra». El pueblo de Dios recibió un tratamiento muy duro en esta ciudad. Dios la ha juzgado. Este es el día de juicio. Estos son los asesinos. El crimen final de ellos fue el de dar muerte al pueblo de Dios. Y al contemplar la destrucción de Babilonia, pensamos en otras grandes ciudades y civilizaciones del pasado que han caído también. Cuando el historiador inglés Eduardo Gibbon escribió entre los años 1776 a 1778 ese libro de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, él expresó que había 5 razones básicas del por qué las grandes civilizaciones, por así decirlo, se secaban y morían. Y quisiéramos presentarlas rápidamente aquí. En primer lugar, la dignidad y santidad del hogar fue socavada, la cual es la base de la sociedad humana. En segundo lugar, impuestos cada vez más elevados, el gasto del dinero público para dar pan y circo gratis al populacho. En tercer lugar, la locura insensata por el placer. Los deportes se convierten cada año más excitantes, más brutales, más inmorales. En cuarto lugar, la acumulación de grandes armamentos, cuando el verdadero enemigo estaba adentro. La decadencia de la responsabilidad individual y personal. Y quinto, la decadencia de la religión. La fe se desvanece en un formulismo nada más y pierde contacto con la vida, pierde el poder para guiar a la gente. Y la repetida advertencia de que la historia se repite a sí misma tiene un significado siniestro a la luz de lo que se mencionó anteriormente. Ya usted puede apreciar, amigo oyente, estas 5 cosas obrando en nuestra cultura contemporánea. Y esto será lo que destruirá a Babilonia al final, porque estas son cosas que destruyen a una nación, y al hogar y al individuo. Gracias a Dios que la triste historia del pecado del hombre llegará a su fin. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a ver la segunda venida de Cristo a esta tierra, a establecer su reino. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Hemos concluido el capítulo 18 de Apocalipsis y en nuestro próximo programa iniciaremos el capítulo 19. Como siempre, es nuestra recomendación que usted lea la porción que estaremos estudiando para que pueda sacar un mayor provecho del estudio bíblico. Y recuerde que puede visitar a través de la Biblia.org/recursos, donde usted encontrará todos los detalles acerca de los recursos que tenemos disponible para usted durante este mes. Esto es posible gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted que colaboran con nuestro ministerio. Nuevamente, el sitio web es a través de la Biblia.org/recursos. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.